De hoy. Y hoy voy a hablar de una serie de, digamos, de elementos, podríamos llamarlo en algún momento, argumentos que en algún momento comencé a tejer, a realizar, a trabajar en torno a uno de los temas que desde hace unos años, bueno, yo lo había escuchado en la universidad mucho antes, pero digamos en términos sociales, grandes, ya no meramente académicos, se comienzan a escuchar con mucho más necesidad, también con estruendo, también con una forma muy interesante de presentarse. Y es todo lo que tiene que ver en torno al feminismo. Pero hoy voy a hablar desde unas 15 puntos, que pueden ser un número excesivo de pronto para algo que pretendo hacer algo corto y hablar muchas veces aquí. Pero quiero dar unas ideas que yo supongo son unos temas que se pueden tratar para debatir con el feminismo. Y al hablar de esta manera, al hablar de una forma de debate, por supuesto me estoy un poco alejando, pero no en la medida o no con la intención de generar una oposición, sino simplemente de generar un diálogo y una conversación. O sea, no, aunque de muchas maneras me puedo considerar que apoyo el feminismo, de otra manera también tomo distancia en algunos puntos, y esto no es malo y es necesario porque todo movimiento, todo grupo, toda intención, toda ideología o todo incluso tipo de conocimiento necesita siempre de lectores externos, de críticos externos que miren las cosas de otra manera o que incluso apoyen desde esa divergencia. Y yo quiero iniciar diciendo que es desde allí que me voy a parar, iniciándome desde el respeto, desde el reconocimiento, por supuesto, de todo el trabajo que se ha hecho a lo largo de muchísimos años por todas las diferentes olas del feminismo. Y esto, por supuesto, me lleva a mí a reconocer el papel que muchísimas mujeres han hecho a lo largo de muchísimos años en una necesaria, digamos, idea y también sistema de acción muy concreto que se ha gestado desde el feminismo. Sin embargo, esto no evita que comience a pensar o a realizar una serie de observaciones que considero pueden llegar a fortalecer a quien escuche, y si le interesa y si le parece que es así, puede llegar a fortalecer muchos elementos que el feminismo, si incluye, me parece que podría ayudarlo muchísimo. Además, ¿desde dónde lo hablo? Lo hablo no solamente desde mi experiencia como antropólogo, sino que inserto en ella o anexo a ella con una serie de trabajos que he venido realizando hace muchos años, sobre todo a la hora de comprender los movimientos y entender los grupos de toda índole, sociedades, colectividades, sectas, movimientos, cooperativas, y en general todo tipo de agrupación que a la hora de la verdad tiene que reunir un grupo de gente que es diverso, que es heterogéneo y que tiene que comenzar a conducir bajo una serie de ideas, por lo menos, o unos bastiones básicos, unos principios que tienen que comenzar a hacerse. Y veo con preocupación que en algunos sectores de los feminismos, y aquí cambio de singular a plural, pues hay tanta divergencia que incluso llega a presentarse para muchísimas confusiones, incluso para aquellas que pertenecen o aquellos que pertenecen o se afilian directamente dentro del movimiento. Un saludo a David, hola, ¿cómo vamos? Qué bueno verlo por acá, David. Y ya, bueno, van llegando y bienvenidos a todos, a María Fernanda una vez más, ahí a Marta que ha llegado. Bueno, hemos hablado. Hola Mónica, que llegaste, un saludo y un saludo también para tu esposo, para Ignacio. Es muy importante, bueno, hago esta presentación breve, luego voy a volver a hacer otra serie de una suerte de introducción, pero lo hago con el fin de dar unos ajustes a las cosas que voy a presentar, para que, si bien no dejan de ser una crítica, una crítica que quiero oír que vaya hasta los cimientos, sobre todo porque incluye incluso elementos de corte epistemológico que me parece que están fallando muchísimo y que hay que tener bastante cuidado, sobre todo si se le quiere dar sustento a lo largo de los años, por lo que efectivamente en la medida en que las luchas van ganando
cierto terreno, las siguientes generaciones van perdiendo relación con esos movimientos. Y esto lo he aprendido no solamente viendo en el caso del feminismo, sino de todas las religiones e ideologías, sectas, movimientos que han crecido en torno a una idea y que solo aquellos que son de las primeras generaciones entienden o toman de una manera muy bien desarrollada, con mucha credibilidad, con mucha motivación, pero en las subsecuentes, digamos, generaciones, por decirlo así, pues ese sentido, ese mensaje se va perdiendo y tiene muchísimas razones para que esto pase en términos sociales, ¿ya? Bueno, ahora bien, hemos visto, para ir, mientras van entrando todos, también recordarles qué es lo que ha pasado en estos jueves temáticos de este noviembre, que ha sido un mes bastante difícil. Hay unas situaciones en nuestro país muy complicadas en torno al huracán. Todo lo que pasó en San Andrés, y esperamos pues que todas las personas que estén pasando momentos difíciles, pues no solo el gobierno, sino todos podamos contribuir de algún modo, porque pues eso son situaciones bastante difíciles. Por suerte muchos, o al menos unos, tenemos condiciones que nos ayudan a eso, porque en verdad las condiciones de la naturaleza, las condiciones de lo que está sucediendo en el mundo en torno al calentamiento global y otra serie de cosas, pues han puesto las situaciones bastante difíciles. ¿Qué hemos visto recordemos, en los jueves temáticos? Primero vimos la crítica, y yo por eso puse un elogio a la crítica, y muy adrede puse este capítulo de primero, porque desde esa idea de la crítica que presenté la vez pasada, en la primera semana, es que quiero también plantearme esta idea. Es una crítica, es fuerte, pero no quiere decir que sea ni grosera, y ni mucho menos que sea una crítica destructiva. En la segunda semana vimos un tema muy interesante y que pues vamos viendo tiene que ver mucho con esto que tristemente estamos viviendo, y tiene que ver con las extinciones que se vienen, y para eso también hablamos de las extinciones del pasado y todos los fenómenos naturales que han ocurrido en la Tierra, y que nosotros como seres humanos, por supuesto, tenemos la posibilidad, ya que conocemos esos fenómenos, de poder superarlos, pero para hacerlo necesitamos pasar por muchas cosas. Y quizás, como lo decía el gran astrónomo Kardashev, decía que habían unas barreras para las civilizaciones, y tal vez la naturaleza genere este tipo de cosas, y si logramos pasarla, pues tal vez vengan cosas muchísimo más interesantes, no solamente para una población de la humanidad, sino que si sabemos ser sabemos pensar esto, tomarlo como un papel o una oportunidad para que la humanidad, como una gran familia, tome un nuevo papel. Angelita, hola, un saludo grande, que vas entrando por aquí. También pronto hablaremos un poco más de un proyecto que Angelita, que entró aquí, tiene, y que a ustedes los hará conocer también aquí en Pablo y sus mundos. Pero bueno, antes de comenzar, aquí voy a comenzar a incluir publicidad, porque hay gente que está trabajando mucho, y quieren dar a conocer las cosas que están haciendo, y me han permitido hacerlo, y por lo tanto yo también lo haré. Esta jueves temático lo patrocinó y ayudó a estar aquí atentos. Si ustedes vieron la publicidad, para que estén muy atentas a los cursos de francés con Inés, para que aprendan francés desde casa, para que tengan en cuenta si van a hacer estudios, si van a hacer su trabajo, si quieren viajar a Francia o a otros países francófonos y quieren aprender algo de francés, pues ahí está Francés con Inés. Pueden llamar al 311-560-6194. Ahí pueden hablar con ella, le comentan que vieron aquí el programa, y si no quiere viajar, y si no quiere trabajar, y si no quiere estudiar, pues lea en francés. Ahí es tan chévere aprender otro idioma. Ella puede hacer clases grupales, clases personalizadas, y puede presentar módulos de 30 horas. Y pueden acomodar con ella. Hablen, llámenla al 311-560-6194. Si se les olvida, después cuando cuelgue el video, ahí aparecerá también la publicidad, y por supuesto donde pueden buscarla con su cuenta, en su cuenta que tiene en Instagram. Bueno, de entrada, ¿qué quiero comenzar a descartar de una vez? No voy a hablar aquí, por favor, para que entendamos y descartemos este tipo de terminologías. No voy a hablar aquí de algunos términos o digamos, algunas
expresiones que se suelen utilizar muchísimo en YouTube. Uno ve eso por cantidades y se utilizan palabras que de entrada quiero comenzar a falsearlas, descartarlas, de hecho, ni siquiera falsearlas, sino descartarlas por completo para que nos pongamos de acuerdo. Sobre todo porque aquí la terminología va a jugar un papel decisivo, y especialmente porque el papel del lenguaje, detrás de todo esto hay una fuerte idea o una lucha epistemológica sobre qué entendemos por el lenguaje. Y en el fondo, si ustedes van a ver las posturas que hay en torno a estos debates que se pueden dar en muchas redes, tienen que ver mucho con el papel que el lenguaje juega. Y hay unas hipótesis que subyacen detrás de esta serie de afirmaciones, tanto a los que están a favor y en contra, y se valen de este tipo de cosas. Pero yo voy a empezar con la terminología que, como ustedes verán, también voy a ser muy crítico con ella, pero cuando hablemos del feminismo, porque hay una serie de conceptos que deben ser bastante cuestionados. Pero eso lo hablaremos en el caso del feminismo más adelante. En el caso, digamos, de aquellos que quieren contravenir con el feminismo en general o con las variantes del feminismo, hay que descartar por completo un término como el popular feminazi. Es un término grosero en todos los sentidos. No solo porque el feminismo, ya sea en sus variantes incluso las más radicales, y en algunos casos que son muy minoritarios de ya no feminismo, sino embrismo, y son muy pocos los casos, es decir, si bien se vuelven representativos o llamativos, son realmente más bien anecdóticos y no dejan de ser unas particularidades o casos. Pero es muy difícil hablar de un movimiento embrista que abogue unilateralmente por una destrucción de los hombres de una forma total. Eso es prácticamente ridículo. Ahora, no niego que puedan existir personas, mujeres, que puedan llegar a querer eso. Hay gente para todo. No voy a meterme con ese término. Ahora, ¿por qué el término feminazi es falso? Porque, en primer lugar, mezclan dos cosas que francamente no tanto no tengan que ver, no por el hecho de que no hubieran mujeres nazis, porque en efecto las hubieron y patrocinaron por completo todo el proyecto desquiciado de Hitler y todos sus secuaces, y ellas mismas fueron secuaces de todo el Tercer Reich, pero no solo es por eso, sino por el hecho de que conjugan dos fuerzas que en realidad en sus proyectos tienen otra cosa totalmente distinta, y además porque constituye una banalización de lo que nosotros en el judaísmo conocemos como una banalización de la Shoah, una banalización de la Segunda Guerra Mundial, y comienza a tratar de manera no solo despectiva, sino pueril, algunas cosas que han tocado la fibra de colectividades completas, no solo de la comunidad judía, por supuesto, sino también de los movimientos gitanos, de muchos homosexuales que fueron muertos, comunidad homosexual, o que si bien no estaba organizada como tal en esa época, pero que murieron por causa del régimen nazi, y de cualquier otra minorías como los pueblos flamencos o incluso grupos blancos que Hitler consideraba que no eran lo suficientemente arios como para estar dentro de su propia estándar o su visión de mundo. Entonces, no voy a considerar ese término ni siquiera para discutirlo de manera profunda, por lo que en realidad no hay eso. Segundo, hay un problema aquí de terminología también que quiero cuestionar de principio, y es la idea que yo sé que se ha popularizado, pero habría que buscar una palabra más precisa, y yo voy a referirme aquí a lo que comúnmente se conoce como machismo. Lo voy a referir en términos de misoginia, y ya lo explicaré por qué, mientras le voy dando un saludo a David que va entrando, David Castillo, que va por aquí, bienvenido, y a Caro, hola Caro, que hace rato no te veía, un saludo inmenso también para ti. Espero que la pasen bien y que esté en vivo, donde vamos a hablar del feminismo y unos 15 momentos que 15 propuestas y planteamientos que voy a hacer, pues les guste a toda la concurrencia. Ahora bien, entonces, ¿por qué digo que el término machismo, si bien es el que más se ha popularizado, no lo encuentro
en realidad tan fuerte. Y por eso voy a hablar literalmente de misoginia, para poder emplear un término más, no solo más antiguo, sino que da más al pie con lo que quiere decir. Cuando la gente habla de machismo, por lo general está haciendo referencia a actitudes en realidad misóginas que los hombres pueden tener con las mujeres, por dos razones. Una, por razón simplemente de diferenciación de sexo, y en algunos casos por el hecho de ser mujeres. Ahora, este punto es muy ambiguo y es uno de los puntos que vamos a tocar. Segundo, hay una cosa importantísima, es porque si bien a veces el feminismo se quiere contraponer con el machismo, como que quiere combatir el machismo, en realidad no hay un ismo del macho. Cuando uno utiliza la palabra ismo, el sufijo ismo, en una palabra en español, es para indicar que hay un movimiento o una idea general que es sobre todo que hay una colectividad conectada ideológicamente para manifestar una idea, ¿ya? Por ejemplo, cuando se habla de antisemitismo, que si bien también es un término erróneo, nos da la idea de que efectivamente hay una colectividad que tiene una idea, un odio hacia el antisemita, que en la práctica en realidad es un odio o realmente judiofobia. La misoginia sería el término más exacto. Sin embargo, de vez en cuando utilizaré el término para que nos entendamos. Segundo, porque lastimosamente, y también eso ha caído en otro de los problemas, la palabra macho se ha vuelto mala. Y yo no veo por qué tenga que ser necesariamente negativa, ¿ya? Yo creo mucho como Lao Tse, como Confucio, que uno debe enaltecer las palabras y no por debajearlas. Y enaltecerlas no quiere decir falsearlas o cambiarlas necesariamente, sino volver a las palabras, hacer que las palabras tengan valor y que la gente se comporte conforme a las palabras y no las palabras conforme a la gente. Una idea muy contraria a lo que propugnan muchos del posmodernismo, que quieren moldear el lenguaje muchas veces adrede para hacer sus piruetas no solo dialécticas sino de otro tipo. Ahora bien, entonces cuestiono mucho el uso de la palabra. Sin embargo, pues así nos hemos entendido, y no necesariamente lo que sostengo aquí es que la palabra macho no tiene que ser necesariamente algo malo o negativo, aunque ya lo es en la cultura, pero ni por etimología lo es, simplemente es una forma de designar a el varón de una especie que está dentro de cualquier especie, no solamente la humana. Entonces, entendiéndonos allí, descartando por completo el concepto feminazi, que no existe o que no debería ser empleado porque falsea por completo dos cosas. Y la idea de macho, pues ahí está. Además porque la contraparte, que sería la hembra, tampoco se ve. Es simplemente la femenina, la mujer, como le llamamos, la varona, como se diría en la antigüedad, dentro del concepto del humano, la hembra. Y hablamos de hembra y hablamos de macho, para hablar simplemente de eso. Entonces, allí ya comienzan bastantes problemas, ¿no? Porque entonces esto ha llevado a tergiversar muchas cosas y ha llevado a que incluso la idea, no solo por vía de igualdad entre macho y masculino, se vea como algo negativa en la actualidad. O por lo menos como una serie de comportamientos que las personas o algunas personas comienzan a ver de manera dudosa o cuestionable, ¿no? Cuando a mí personalmente no me molesta en lo más mínimo ser masculino, ¿no? A mí no me molesta porque no estoy agrediendo a nadie con eso. Me parece que antes, al contrario, espero, no siempre uno lo logra, por supuesto, uno tiene miles de errores, pero espero no ser un buen representante del género que uno quiere y que yo como hombre amo. Pues yo soy hombre, amo el ser hombre. Ahora bien, todo esto lo digo, como lo había mencionado al principio, porque es muy común que existan las fallas en los discursos, ¿ya? Y en términos ideológicos e intelectuales, ninguna ideología, ningún movimiento puede abarcarlo todo. Y es normal que este tipo de defectos se presente. Entonces, cuando hago esta crítica, no es con el fin, por supuesto, de tirar todo a la basura, de no hacerle caso a las cosas y de ignorar. Por supuesto que no. Ahora, miremos que, por ejemplo, términos como feminismo mismo tienen una historia bastante interesante y pasó por momentos muy distintos. Y el día de hoy lo vemos como un movimiento por la reivindicación de los derechos de la mujer, pero también que busca la igualdad
de los seres humanos a partir de las experiencias femeninas. Sin embargo, esta no fue la idea que se tuvo desde el principio del término. Que entre otras cosas, si nos vamos a poner, cuando nos hablamos de esto del lenguaje inclusivo, que tal vez, porque he visto tanta cosa que hay veces me da ganas, hay veces no, de hacer un jueves temático dedicado a eso. Si nos vamos de quisquillosos y si nos vamos a poner a hablar de artículos, pues ya empezamos mal, porque la palabra feminismo es masculina. Entonces, ¿en qué quedamos? Eso por allí no es la discusión. Sin embargo, quiero comenzar a reconocer algunos elementos para que nos pongamos de acuerdo. Miremos, por ejemplo, el caso de la palabra feminismo, que no siempre pasó por un buen momento, porque tenía que ver, por supuesto, con las ideas que se tenía de lo femenino en épocas que, por supuesto, si bien no eran malas en su totalidad, sí las presentaban de manera débil. Y ojo, porque las etimologías, especialmente en el español, son bastante complicadas. Ya nada más mujeres busquen la etimología de mujer y van a ver que es bastante problemática. Por supuesto, esto con los años cambia. Con los siglos se ha transformado y sin duda alguna esto ha servido a teóricas como Judith Butler para generar una idea y un cuestionamiento de la misma idea de género y a la misma idea de mujer como algo que se ha montado, que la misma cultura ha hecho y que por supuesto no tiene el peso real o por lo menos un peso que en realidad se va transformando. En el caso del feminismo, primero se comenzó a hablar en la medicina de este término y se utilizaba para mencionar a aquellos hombres que aparentemente no tenían los suficientes rasgos masculinos. Entonces se les decían que padecían de feminismo, ¿ya? Porque no tenían los rasgos físicos que correspondían o que se supone correspondían a los hombres. Esto, por supuesto, se utilizó por un tiempo, era para hablar de determinadas afecciones, pero no va a pasar sino hasta el mundo social con un libro llamado El hombre-mujer de Alejandro Dumas, el hijo, que escribiendo en este libro comenzó a utilizarlo, pero también lo hace de manera despectiva. ¿Quién es la persona que va a utilizar este nombre de feminismo y lo va a reivindicar y lo va a utilizar de una manera que ya, digamos, el día de hoy lo conocemos y comenzamos a emplearlo de esa manera? Es la activista francesa Hubertine Auclair, que usa la palabra para hablar, y ahí la utiliza muy apropiadamente, entre otras porque va a hablar de la serie de mujeres, de un colectivo de mujeres que la antecedieron y que hicieron una lucha por los derechos de la mujer. ¿Ya? Entonces, básicamente, ¿qué vamos a entender aquí por feminismo para que nos pongamos de acuerdo? Y ojo, porque después esto se nos va a pluralizar. Por feminismo vamos a entender, y esto lo tomo del diccionario de la transgresión feminista, así se llama el diccionario, lo define de la siguiente manera: como una ideología que no solo defiende los derechos e intereses de las mujeres, sino que defiende el idéntico valor o equivalencia de todas las personas, para lo cual elabora, partiendo de la experiencia vivida de las mujeres, un conjunto de teorías sociales y ejecuta diversas prácticas políticas en abierta crítica a las relaciones desiguales de poder entre los sexos, las razas o etnias, las naciones, etc. Entonces, con esta definición, que puede tener detractores, puede considerarse que esté algo a favor o en contra de alguno de ustedes, pero que básicamente lo centra sobre la idea de que es una ideología y que parte de las mujeres o de una reflexión femenina, pero que abarca y busca mejorar las condiciones de toda la sociedad, lo cual, no irónicamente, pero de una manera muy llamativa, me sigue llamando la atención, porque en el fondo sigue expresando de una manera ya muy ideal y formal, casi que con unos elementos estructurados, algo que en el fondo a algunas feministas no les gusta admitir, y es que lo femenino tiene que ver mucho con el cuidado y la protección, ¿ya? Y aquí en el fondo lo está haciendo porque de paso eso es una expresión del deseo de la protección. No quiere decir que los hombres no lo hagamos, pero lo hacemos con otros elementos, porque como tal vez en algún momento lo presente, hay estructuras muy profundas en los seres humanos
muy refinadas, muy finas, que son muy antiguas en nosotros y que se expresan de miles de maneras y no solamente a través de elementos culturales, sino que son estructuras psicológicas, estructuras colectivas que van a perdurar a lo largo de los años, de los siglos, y van a tomar muchísimas formas y se manifiestan. Y aquí es una, la maternidad en el fondo de esta definición está muy implícita. O sea que atención con esto. ¿Ya? Porque no solo la maternidad, como las mismas feministas lo han manifestado, no es solamente una cuestión de parir. Ahora bien, yo quisiera, eso sí, si hay preguntas, por favor, porque como este tema aborda tantas cosas, yo les sugeriría que las escribieran a un lado y en algún momento me las plantearan para que veamos algunas de estas cuestiones. Sobre todo porque me parece que para poder expresar las ideas que yo tengo que atravesar una serie de elementos históricos para que no hablemos sobre, o no trabajemos en una serie de sobreentendidos y nos podamos entender totalmente, ¿ya? ¿Por qué partimos aquí de una serie de cuestionamientos y de preguntas que tienen que ver con el orden histórico, ¿no? Y es, ¿por qué tenemos que hacerlo? Porque en realidad, como muy bien algunas y muchas feministas lo han hecho, la historia, por lo menos, sobre todo Gerda Lerner, que hizo un examen del patriarcado, ella nos menciona que la historia en mayúscula ha sido apropiada veces por una visión exagerada de lo masculino. Entonces, aquí ya comienza un examen bastante profundo de qué se ha hecho en la historia, pero también una historia muy particular, que en últimas es la que vengo a contar con relación al feminismo, ¿ya? Pero particularmente hay algo bien interesante aquí, ¿no? Porque el feminismo comienza a cuestionar el de básicamente cualquiera de las tres olas de todos los tiempos que han ocurrido, mucho el papel que se le ha dado a la mujer a lo largo de muchos de los periodos históricos. Ahora bien, no voy a hacer la crítica aquí, pero no quiero ondear en esa crítica, pero no olviden que, si me olvido que alguien me lo recuerde, mencionar que tiene que ver mucho con un elemento que lastimosamente muchos que se valen del marxismo olvidan precisamente al marxismo en este punto a la hora de hacer este análisis y pretenden ser marxistas cuando muchas veces olvidan un elemento importantísimo a la hora de entender cómo las sociedades generan, se reproducen y adquieren estructuras sociales que son muy variadas, por supuesto, pero que también tienen que responder y corresponder a las condiciones materiales de existencia. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque si bien uno puede hacer un reproche hacia el pasado de ciertas condiciones en que las mujeres y los hombres vivieron, uno tiene que darse cuenta cuáles eran las condiciones de vida en que estos grupos de personas estuvieron y que para nada, por supuesto, se parece a las nuestras. La gente puede pensar divinidades del pasado porque generalmente lo romantizamos, pero en realidad nuestra vida y nuestra época goza de un nivel de comodidad tan alto que en comparación, por supuesto hay gente que no todo el mundo, lo estoy hablando de una generalidad o de un cierto grupo de personas en relación con los del pasado, gozamos de un nivel de vida en general tan alto en comparación con estos miembros del pasado, estos humanos del pasado, que olvidamos muchas cosas y condiciones materiales que ellos tenían y superponemos nuestras ideas y pensamos y exigimos a través de este presente nuestro al pasado, cuando por supuesto muchos de ellos, muchas de esas mujeres, muchos de esos hombres nunca iban a pensar, o si lo hacían no tenían la posibilidad de dedicarse a pensar y hacer esto que estamos haciendo hoy. Como pensar, debatir y oír esta serie de ideas. Entonces, ciertamente hubo una reflexión a lo largo de mucho tiempo, donde las personas se cuestionaron por completo la idea de que, bueno, pero ¿por qué los hombres y las mujeres somos tan distintos, somos tan diferenciados, somos discriminadas las mujeres y por eso nos ponemos a reñir o
por supuesto, nos dominan y nos consideran de otra manera. Ahora bien, esto es algo problemático porque la historia es muy complicada de tratar. Si nosotros tomamos una tradición occidental netamente, podemos encontrar muchísimos casos en los que, por supuesto, la mujer fue totalmente por debajo. Pero esto no lo es todo, no siempre es en todas las sociedades. Y ojo, porque este es un punto que nosotros vamos a tratar muy bien. Y es entender, y esto yo sé que les va a parecer raro, pero ese es uno de los puntos que yo voy a sustentar aquí, y es que no siempre, atención, porque una sociedad sea patriarcal, necesariamente va a ser machista o misógina, que es el término que yo digo que debe ser el más correcto. Yo sé que alguien pueden estar brincando y decir, pero ¿cómo así? Porque han hecho la ecuación de igualdad entre patriarcado y machismo. Y vamos a ver que no siempre puede ser así. María, o dices que sí, mi señal está pésima. Si no puedes ver el programa por cuestiones de señal, yo lo voy a dejar aquí, siempre lo dejo en el Instagram, o sea que posteriormente lo puedes ver, aunque pues por supuesto no hay como verlo en el momento y poder participar. Igual si no, también yo dejo los comentarios y podemos participar allí. Entonces pues por supuesto muchas mujeres cuestionaron, ¿cómo es eso que la mujer es la débil y el hombre es el fuerte? ¿Cómo es eso que el hombre tiene que ir en los cargos de poder mientras que las mujeres no? Ahora, si nos fijamos, esto tiene que ver mucho, no voy a irme muy allá con la historia de la tradición occidental, lo que no tiene que ver muchas veces con tradiciones de otros pueblos. Incluso de manera y veces indebida y por vía del cristianismo, se asume que esta era la visión, digamos, patriarcal que tenían todas las poblaciones, incluso del Medio Oriente, en especial, por supuesto, la del judaísmo, que muchas veces ha asumido que es una religión patriarcal, cuando en realidad desde la antigüedad como hasta el presente siempre se le ha denominado internamente como una sociedad patriarcal y matriarcal a la vez, por muchas razones. Pero no voy a entrar a hablar de eso aquí, pero podría dar una explicación. Dice María, sí, habrá que dar una definición de patriarcado y machismo. Sí, la haré. Ya de entrada eso sí dije que machismo lo matizo en la idea de que macho en sí mismo no es malo y que no hay un ismo del macho. Entonces prefiero hablar de misoginia, y patriarcado también será definido porque vamos a ver que también no solo hay patriarcado, sino que hay patriarcados. Porque hay distintas formas de ser patriarca. Y por eso digo que no siempre es igual. Ahora, hay algo interesante. Y aquí yo quiero que apunten el nombre, o yo después lo puedo dejar por allí, está en francés. Pero de manera particular, el primer sistematizador o persona que se dedicó a pensar y a dejar eso en un escrito, no simplemente a soltar ideas, sobre la mujer y el papel de la mujer en la sociedad, y que llamó a la emancipación porque vio que no había ningún elemento lógico irracional, no irracional, sino irracional, para decir que había una inferioridad de la mujer, y que por lo tanto fue la primera persona que sentó las bases para pensar desde el feminismo. Fue particularmente un hombre. ¿Quién fue ese hombre? Fue Francois Poulenc de Lavare, que vivió en París entre 1647 y murió en Ginebra en 1725. Él hizo un libro muy importante llamado La igualdad de los sexos, ¿ya? Y él decía una cosa llamativa que fue bien interesante y que plantea una idea muy llamativa, muy interesante, y él sostenía: la mente no tiene sexo. Ojo, porque no habla del cerebro, que eso es otro tema, pero dice, la mente no tiene sexo. Entonces, de Lavare fue el hombre que comenzó a pensar y a cuestionar mucho de estas ideas. Por supuesto, vivió en una época donde esta idea no es que fuera a ser muy querida y muy tenida en cuenta en los debates filosóficos. Sin embargo, tiempo después, aquí voy a hacer muy rápido en esto, no puedo detenerme, pero es para contextualizar a aquellos que no sepan. En el siglo XVIII es cuando ocurre una toma de conciencia colectiva por parte de la lucha femenina, ¿no? Y comienzan a aparecer mujeres que comienzan a apoyar como tal a un movimiento que se le va a llamar el feminismo como tal. En este momento
es una época muy dura porque, como muchos siglos después, en el marco de lo que sucede en las mujeres, pues el rol de la mujer está netamente sumido en el marco del hogar, en la crianza exclusivamente de ella, para la crianza de los hijos, y en las relaciones maritales. Es decir, hogar, hijos y relaciones maritales con su esposo. Esa era la tríada de condiciones de vida de las mujeres, y las reducían en la gran mayoría de los casos, salvo que fuera una mujer aristócrata y que tuviera un nivel de vida muy alto, para hacer otra serie de cosas. Cuando uno ve la historia de las pintoras, de las músicas, de las grandes mujeres que hicieron desarrollos intelectuales, y que muchas de ellas, por supuesto, fueron olvidadas, fueron negadas su trabajo, nacen en condiciones de aristocracia. Y ahora, no solo de las mujeres, de muchos hombres también, por supuesto. No, los grandes filósofos tenían que vivir en un buen nivel de vida para poder dedicarse a eso en esa época. Entonces, las mujeres eran excluidas en el siglo XVIII en Francia, donde se comienzan estos debates totalmente de las decisiones políticas. Entonces llega el periodo de la Ilustración en Francia, donde comienza a cuestionarse muchas de las cosas que se habían establecido obviamente en la iglesia y en todas las monarquías que se habían establecido a lo largo de muchos siglos en Europa, pero comienza a gestarse un cuestionamiento sobre las relaciones de clase, las relaciones en términos políticos de los hombres, atención, y ahí es donde nacen los derechos humanos, los derechos del hombre, que después serían los derechos humanos, pero que muchas mujeres se dieron cuenta que no eran tenidas en cuenta y que habían sido excluidas a la hora de establecer esa idea general o universal, y que se hablaba del hombre en términos de lo masculino y no siempre de lo femenino. Allí es donde aparecen dos grandes mujeres, dos grandes personajes que van a ser las que van a, digamos, no fundar, pero establecer, o van a ser reconocidas luego con el tiempo como la primera ola feminista. ¿Quiénes son estas dos mujeres? Una de ellas es Olympe de Gauss, que va a hacer algo maravilloso, y la otra digamos, mujer que hizo este trabajo es Mary Wollstonecraft, que juntas, bueno, en cada uno por su lado, pero van a ser parte de este gran movimiento y van a proponer una serie de cosas. La primera, Olympe de Gauss, va a tomar los derechos del hombre y del ciudadano, o sea, ese texto fundacional, y lo va a replicar llamando los derechos de la mujer y la ciudadana. Ojo, porque aquí ya viene un elemento del lenguaje bien interesante, y es la particularidad de darle un nombre muy preciso, digamos, o distintivo a las mujeres. Ella entonces va a promulgar la igualdad jurídica y legal de las mujeres, y va a decir que desde allí esa va a ser la lucha principal que tienen que llevar a cabo. Ella decía algo bien interesante. Decía: los derechos naturales de las mujeres están limitados por la tiranía del hombre, situación que debe ser reformada según las leyes de la naturaleza y la razón. Mucha atención desde dónde se paran ellas para pensar esto. La naturaleza y la razón, tema bastante en boga en la época, pues es lo que se alude y lo que se replica para hablar de la necesidad de unos derechos que deben asumirse como inalienables en la mujer. Luego vendría la otra mujer que mencioné, que es Mary Wollstonecraft, y ella va a escribir un documento llamado Vindicación de los Derechos de la Mujer. En ese texto, que es uno de los textos fundadores del feminismo, ella dice que la diferencia entre los géneros no es algo natural, sino cultural, y que viene por la educación, y que para revertirlo hay que generar un tipo de educación que sea de corte igualitario. Si creían que era Simone de Beauvoir la que había dicho esta, no era ella. En realidad es Mary Wollstonecraft la que ya dice esto en el periodo de la Ilustración, en el siglo XVIII, y que va a ser parte de la primera ola feminista. Ahora, por supuesto, no fue atendida. Tendría que llegar muchos años después, volver a Simone de Beauvoir y comentar esto otra vez. Ahora bien, esto se dijo en el momento de la Revolución Francesa, en el momento de la Ilustración, y ustedes saben que después de la Ilustración, de este periodo de la Revolución, pues no es que le vaya muy bien a los franceses, porque llega el periodo napoleónico y va a aparecer un código civil en el que, contrario a todas estas ideas que
por supuesto eran progresistas para su momento o su situación, y ojo porque digo su momento y su situación, en otras culturas tal vez esto no hubiera sido tan progresista. Estamos hablando de Occidente y de Europa en particular, que es la que nos pesa culturalmente a nosotros, pero aparece el Código Napoleónico y allí, contrario a todas estas expectativas, se retrocede, por llamarlo de algún modo, y se obliga a las mujeres a que, por el contrario, tienen que mantenerse en obediencia a todo lo que sus esposos les dijeran. Vienen momentos difíciles, hay imperialismo en el mundo, las cosas se callan un poco, pero va a aparecer una segunda ola en dos países totalmente diferentes y que tiene que venir de la mano, viene de la mano del llamado sufragismo. Saludos a Camilo que entró y a Black Ships también que se unió por acá. Que creo que es Francisco, si no estoy mal, me parece que sí. Veo la fotico aquí chiquitica, me parece que es Francisco. Un saludo por entrar aquí a este en vivo. Entonces viene la segunda ola del feminismo, que tiene algo llamativo, y es que no es solamente un movimiento intelectual, sino que ya pasa a la acción social y comienza a tener un activismo político bastante fuerte. Lo interesante es que es el de Estados Unidos, que de manera especial va a pesar en Inglaterra y va a tener una influencia muy grande, ¿no? ¿Por qué? Porque las mujeres en Estados Unidos sí actuaron y trabajaron muy activamente en la independencia del país y trabajaron también en la lucha de los derechos de los esclavos. Y algunos de los miembros de este trabajo colectivo que se hizo contra la esclavitud y por la independencia, pues muchas de ellas viajan a Londres y llegan a un congreso allá que también en el que se va a hablar sobre el esclavismo, y se dan cuenta que no son tenidas en cuenta, que no les llama, pues no las tienen allí, las dan de menos por el hecho precisamente de ser mujeres. A pesar de ello, lo interesante es que no dejan de participar y se hacen oír su voz, incluso muchas veces a regañadientes de la colectividad que estaba en Londres de hombres que manejaban el encuentro, pero con todo se hacen reconocer. Regresan estas mujeres y comienzan a hacer su trabajo ya específicamente y a darse cuenta que no solamente los esclavos necesitan emancipación, que no solamente hay una emancipación en términos de naciones, sino que las mujeres también deben hacerlo. Aquí aparecen otras dos mujeres que son las que van a liderar esto. Una es Lucretia Mott y la otra es Elizabeth Cady Stanton. Ellas comienzan a hacer una lucha por las mujeres y en 1848, acuérdense de esta fecha, en Seneca Falls exponen un texto llamado la Declaración de Sentimientos. Allí ellas reivindican y recuperan, dicen que hay que recuperar por completo los derechos civiles de las mujeres, teniendo en cuenta tres elementos: la igualdad, la educación y el voto. ¿Ya? Préstale mucha atención a esto y tiene cosas bien interesantes pues que ya ellas comienzan a ganar allí. Y luego esto se va a replicar en Inglaterra, porque allí hay una lucha en principio moderada. Las condiciones, pues estando allí con la corona, es mucho más difícil. No solo eso, sino que sufren de persecuciones y ataques, y entonces son ellas que, al darse cuenta de esta forma de represión, pasan a la acción a través de huelgas de hambre, de encadenamientos, de sabotajes a líderes políticos, e incluso llegan a hacer bombas e incendios. Y a través de esta actividad, que por supuesto para la colectividad general y el status quo se veía como un acto agresivo, pues ellas lo ven por el contrario como una serie de victorias, porque de hecho va a ser así, ya que comienzan a ser escuchadas y va a dárseles o van a ser escuchadas para que el voto, el derecho al voto se establezca, y ellos lo van a lograr en el año de 1918 en Inglaterra. Ya en otros países, por ejemplo en Alemania en 1906 se le había dado el voto a la mujer, y ellas logran hacerlo en Inglaterra en 1918, es decir, logran triunfos para la colectividad de las mujeres. Pero aquí viene entonces otra serie de cosas, ¿ya? Digamos que una buena ideología nunca se queda contenta con los logros del pasado. Entonces comienzan a aparecer una serie de cuestionamientos al sufragismo, a esta segunda ola. Y dentro de esta segunda ola van a aparecer mujeres que van a decir, pero oiga, espérese, sí, está muy bien, muy chévere los logros que ellas hicieron, de aplaudir,
pero en realidad no estamos tocando el problema de fondo, porque en últimas son mujeres blancas, burguesas, y no atiende eso a las realidades de otras mujeres en otras situaciones. Entonces aquí tenemos que mencionar a su vez a otras dos mujeres que comienzan a participar aquí. Una es Sojourner Truth, que es una esclava negra, que es la primera, como un antecedente de las interseccionalidades, que comienza a darse cuenta que hay una doble exclusión de las mujeres, no solo por el hecho de su color de piel, sino que por supuesto también por el hecho de ser mujer. Y hay otra mujer que también va a poner el dedo en la llaga, pero desde el planteamiento de la clase social y sobre todo de la capacidad económica, y esa mujer es Flora Tristán. Ella va a cuestionar y va a decir, atención, es cierto, muy buenos los logros de estas mujeres, pero en realidad las mujeres obreras sufren en realidad una presión o una represión, perdón, en calidad de clase y de género. Y ella decía una frase que pesó muchísimo y que fue bastante tenida en cuenta en los movimientos socialistas. Ojo, porque estas palabras van a llegar, o al menos el eco de ellas, o se van a ser tenidas muy en cuenta en el periodo en que Marx y Engels están escribiendo, sobre todo para el segundo, cuando escribe la propiedad, la familia y la propiedad privada. Y ella decía algo interesante, ¿no? Y es, la mujer es la proletaria del proletariado. Una frase interesante, que puede discutirse o no, pero que va a mover muchísimas cosas, ¿no? Y ella, por supuesto, va a ser la precursora del llamado movimiento o feminismo de corte socialista, y que ya tiene otro fin. Digamos que en el caso de Sojourner Truth es atacar el racismo también, pero en el caso de Flora Tristán es que para cambiar las situaciones de la mujer no solamente basta adquirir logros dentro del sistema, sino que hay que acabar con ese sistema capitalista, porque en el fondo genera otro tipo de opresiones que están más allá del mero voto y este tipo de cosas. Ahora, lo interesante aquí es que ya tenían que comprender que ya al menos se comienzan a dibujar dos grandes ramas del feminismo. Una es el feminismo liberal, que es la que busca la igualdad con los derechos humanos o los derechos que tienen los hombres, y otra es un feminismo de corte socialista, y es la que busca cambiar el sistema capitalista como tal. Ojo, porque de este último movimiento va a aparecer mucho más adelante el feminismo radical. Y todo esto, ¿para qué se los cuento? Para que no combinen las cosas y no piensen que el feminismo es una masa homogénea, donde todas piensan igual, donde todas aseguran lo mismo y donde todas odian a los hombres porque así y porque lo creen. Y eso no es así. Por supuesto, como lo dije en el principio, pueden haber casos donde se presente, pero no se puede hacer la generalización en ningún momento. Ahora bien, pasa el tiempo, llegan dos momentos muy duros para la humanidad, que son la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Las cosas se paran. Y ojo con este dato, porque frente a las cosas difíciles, los discursos hay veces sobran y no hay tiempo para ideologías. Entonces se detiene un poco estas discusiones. Ya se habían hecho los logros de la educación, del sufragio, ya hay movimientos de las mujeres, que si bien no son grandes ni suficientemente fuertes en comparación con los de hoy en día, pues han hecho un gran trabajo. Pero llega una etapa en la que va a aparecer una mujer fundamental dentro de esta discusión, y es Simone de Beauvoir, que en 1949 escribe el libro llamado El Segundo Sexo. Y ahí dice una frase fundamental que va a redefinir los procesos que va a trabajar el feminismo, y es una frase que dice: no se nace mujer, se llega a serlo. Ojo, porque esa frasecita va a servir para una cantidad de debates interesantísimos, ¿no? Porque ella lo que en últimas va tomando mucho ideas de anteriores, donde ya se nos mencionaba que no solamente era la feminidad, no tenía que ver solamente, o las diferencias entre hombres y mujeres no tenía que ver con el orden natural, sino con el cultural. Ella dice que las mujeres no se definen en sí mismas por el sexo biológico, sino por los roles que se asocian a ellas, ¿ya? Y que se supone deben cumplir para poder ser consideradas como mujeres. De paso, pues por supuesto denuncia al androcentrismo y comienza a declarar y a decir que durante muchos siglos pues ha sido el hombre al masculino, no a la humanidad, como se suele decir, como si las dos palabras fueran sinónimas, cuando no,
que se ha tomado como la medida de todas las cosas y a las mujeres se las vio como un mero satélite del hombre o si acaso una otredad que estaba allí pero que no quería ser ni tratada ni definida y no se pensaba como sujeto. Y solo se esperaba de ella que cumpliera con los roles que el hombre le exigía. Ahora, acá hay un problema, no voy a nombrarlo ahora, pero tal vez lo tenga en cuenta, y es el uso de la palabra sujeto. Es bastante complicada, es la que usa Simone de Beauvoir, pero tiene una serie de problemas allí. Bueno, como sea, gracias a esto, precisamente a este pensamiento que se establece, llega la tercera ola del feminismo. Esto es más o menos en los años 50 y es paradójico porque llega en un periodo donde luego de la guerra Estados Unidos gana y el nivel de vida que se alcanza es bastante alto. Tanto allí en Estados Unidos como en los países que ganaron la Segunda Guerra. Y en muchos países básicamente es un buen nivel de vida. Por supuesto, seguimos hablando desde la visión occidental, no estamos, y sobre todo capitalista, de los grandes países, no estamos hablando necesariamente de África, ni de la India, ni de América. Entonces podríamos matizar con esas variaciones. Estamos hablando de donde se dieron las discusiones. Entonces aparece una autora importante en ese periodo, que es la que va a cuestionar y va a preguntarse, bueno, pero si las mujeres en este periodo, en Europa y en Estados Unidos, tenemos un buen nivel de vida, ¿por qué queremos seguir con nuestra lucha feminista y por qué sentimos que esto no es suficiente? Entonces ahí es donde aparece Betty Friedan, donde es una socióloga que escribe un libro también muy interesante llamado Mística de la Feminidad. Y allí sostiene que las mujeres en realidad mantienen un estado de insatisfacción en estos niveles de vida tan buenos y tan altos, porque en últimas lo único que han hecho es mantenerse permanentemente y continuamente pendientes del cuidado de otros y están completamente insatisfechas porque en realidad están priorizando ese bienestar por encima de sus propios deseos y de sus propias las propias cosas que ella quiere hacer como mujer, porque tiene ideas, porque quiere realizar cosas, porque quiere hacer arte. Entonces ella comienza a cuestionar y comienza a decir que es necesario que las mujeres comiencen a pensar un nuevo estilo de vida para generar un nuevo mundo para ellas. Ella, junto con otras mujeres, va a fundar una organización llamada NOW, que es la National Organization for Women, o en español National Organization for Women, la Organización Nacional de la Mujer, que busca mejorar el sistema de vida de las mujeres centrándose en el ámbito de vida personal. Ya dejan las discusiones, dejan el asunto del sufragismo, ya se hicieron esos logros, ya se logra establecer el estudio, ya hay una cantidad de cosas y para poder salvar a la mujer de esa insatisfacción que tenía por el exceso de cuidado de su persona hacia otro, pues dice no, a la mujer tiene que crear un nivel de vida para ella y generar nuevas cosas y nuevas que tengan que depender de lo que le están exigiendo el resto de la sociedad. Con ella nace, por supuesto, el feminismo de corte liberal. Y ojo porque, si bien se parece al anterior, que sería un feminismo de igualdad, que también es un feminismo de corte liberal, aquí ya va más a una caracterización personal de las mujeres, no tanto en el orden de lo social y de lo político, o de ganar ciertas victorias o a generar ciertas victorias en el orden de lo político, sino ya más en el orden de lo íntimo, lo personal. Entonces, este feminismo liberal ya comienza a describir una serie de situaciones de las mujeres como una desigualdad, no tanto como un orden de desigualdad precisamente, que sería el feminismo liberal de la segunda ola, sino como una explotación o opresión, y lo que ellas buscaban, ojo porque ya no es desigualdad, sino el rol se cambia, o la palabra clave aquí es explotación y opresión, y lo que se busca es luchar por o a generar una serie de cambios que logren la igualdad entre los sexos, pero a través de ganar un espacio en la vida pública y en los puestos de poder, ¿ya?
Cosa que es un logro que puede parecer interesante, pero que también puede ser cuestionable, ¿no? Eso de igualdad entre los sexos. Ahorita puede ser cuestionable muchas cosas. Eh, ¿Por qué dicen, se las cuestiona? Bueno, pero ¿y si ustedes como mujeres, y ahí es donde viene el grito en el cielo por parte de algunos hombres? Bueno, pero ¿y usted qué pasa con ustedes si hacen esto? ¿Qué pasará con el hogar? ¿Qué pasará con las tareas de la casa? ¿Quién se encargará de eso? Esas eran muchas de las críticas que sonaban en esa época. Ellas simplemente replican en el hogar lo que hay es malos tratos, hay desigualdad de reparto en las tareas, hay explotación económica y en las casas, en los hogares, por lo general lo que se reproduce es la misma relación de poder que hay en el orden social. Y por eso, en ese contexto, bajo esas condiciones, va a surgir en los años 60, dentro de esa tercera ola, un feminismo de orden radical. ¿Ya? Y es en ese feminismo donde la palabreja, una de las palabrejas centrales, va a aparecer. Si ustedes se dan cuenta, el patriarcado antes no era nombrado para nada. Ahora, no quiere decir que no existiera, pero no se empleaba ni se utilizaba. Es en el feminismo radical donde se quiere arrancar de raíz ese ente abstracto que se considera es el causante de todos los males de la mujer, ¿ya? Y es el patriarcado, que se define, ojo, no como lo defino yo, sino como se define en su momento, como el sistema de dominación del hombre sobre la mujer, que se reproduce en todos los ámbitos, sea este familiar, político, científico, económico y social. Incluso podríamos llamar ahí también al científico. Es ahí donde, por supuesto, nace ese movimiento de liberación de la mujer. Ese movimiento nace en ese contexto del feminismo radical y comienzan estas mujeres reunidas se reúnen y hacen protestas hacia todas aquellas cosas que consideran que están oprimiendo a la mujer, cosas como, por ejemplo, la crítica acérrima que se hace en ese periodo hacia los reinados de belleza y otra serie de cosas, pero que comienzan a emplearse como a detectar que hay una cosificación del cuerpo de la mujer. Y se comienzan, y esto viene, de aquí viene algo bien interesante y bien llamativo, a crear espacios propios, ya centros de mujeres maltratadas, enseñanzas para la defensa personal. Yo recuerdo, a mí me gustan mucho los libros me gustan muchas cosas de las artes marciales. Yo tenía algunos libros al respecto y precisamente eran de esta época y es muy llamativo que frente a los libros de unos años atrás ya las mujeres aparecen en las ediciones y en las fotografías, porque las mujeres comenzaron asiduamente a participar dentro de estos cursos y dejaron de pensar que era algo exclusivamente para hombres. Y uno, pues por supuesto, en los dojos se encuentra unas grandes compañeras y grandes combatientes a la hora de participar pues en esto, ¿no? Y pues, la participación femenina en las artes marciales desde entonces es muy amplia y muy reconocida. Se comienzan a hacer centros ginecológicos, se comienzan a generar guarderías. Entonces vemos que hasta aquí, contando esto y haciendo esta historia resumida en los años 60 y de ahí en adelante toda la influencia que van a traer ellas en el orden intelectual, pues vemos que hay por lo menos un feminismo liberal, un feminismo socialista y un feminismo radical, que son básicamente como esas tres grandes posturas. Ahí habría un feminismo también que tiene que ver con el orden de lo racial, pero ello va tomando fuerza con otros momentos y es precisamente en esta época que vamos a hablar ahora. Pero resumiéndolo, recuérdense, el liberal lo que busca es alcanzar la igualdad con los hombres en términos de lo social, de lo político. El feminismo socialista busca destruir al sistema capitalista. Y ojo porque es muy similar, pero no son lo mismo con respecto al feminismo radical que busca destruir o desarraigar el sistema patriarcal en el que se vive. Y ojo porque no siempre es lo mismo el sistema capitalista con respecto al sistema patriarcal, aunque en algunas teóricas, por supuesto, feministas dice que se interseccionan o se reúnen en algún punto y tienen que ser desarraigados los dos. Llegan los años 90 y digamos que básicamente en todos estos debates previos solo se ha hablado de un solo tipo de un prototipo de mujer, pero llegan otra serie de cuestionamientos
Cuestionamientos que, como veremos, también son problemáticos por una serie de cosas, pero aquí los enuncio. Y es que algunas feministas, bueno, se preguntan, sí, pero es que solo estamos hablando de un tipo de mujer, la mujer occidental, blanca, burguesa, que se favorece y si no son blancas burguesas es que se han aburguesado. Pero ¿qué pasa con las mujeres que son transexuales o que vienen originalmente o que nacieron como hombres y que luego se consideran mujeres o son llamadas mujeres por la sociedad? ¿Qué pasa con las mujeres musulmanas? ¿Qué pasa con las mujeres que son africanas, asiáticas? Y en ese periodo se comienza a tomar conciencia de que en realidad no hay un solo modelo de mujer, sino que hay múltiples formas de ser mujer. Cosa que por lo demás me parece una obviedad, pero bueno, en ese momento no lo era. Y por supuesto van a comenzar a surgir en esa etapa muchos y múltiples feminismos que cada uno quiere reivindicar las necesidades propias, ya sea de su región, de su religión, de su estado de pensamiento, de sus ideales, en fin. Entonces aparece el feminismo negro, el feminismo postcolonial, el transfeminismo radical, el ecofeminismo, la teoría queer, el feminismo especista, el anarcofeminismo, el feminismo de la diferencia, el feminismo de la igualdad, el marxista, que ya había aparecido, pero que también tenía que ver con el socialista, el feminismo separatista, el feminismo filosófico, el feminismo espiritual, el transfeminismo y el postfeminismo y otra serie de más y más y más. Que si me agarro aquí, pues salgo haciendo un rosario de ismos féminos. Largos y largos y largos. ¿Qué pasa entonces? ¿Terminan las cosas allí? No, las cosas siguen y continuamos en ellas porque ya en el siglo XXI, luego de estas luchas y de toda esta cantidad de grupos que comienzan a salir, gracias al auge de internet, cada uno comienza a manifestar, a presentar sus ideas. La llegada de YouTube va a ayudar a que los debates surjan y se hagan nichos de conocimiento frente a eso y discusiones larguísimas, que uno puede seguir líneas completas de autoras, de youtubers que comienzan a tratar el tema, ¿no? Pero digamos que una de las muchas cosas que uno puede resaltar durante el siglo XXI es el movimiento del Me Too, que surge como la necesidad de algunas mujeres por, digamos, denunciar una serie de abusos que ocurrieron por cuenta, pues por supuesto, de hombres y debían ser denunciados a partir del Me Too, un hashtag o una etiqueta que se crea especialmente en Twitter para hacer esta serie de denuncias y también, por supuesto, recordar las manifestaciones masivas mundiales que se hicieron o que se han hecho a lo largo de unos años atrás, en el 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, para denunciar todas las agresiones, violaciones, torturas y destrucción que se ha hecho del cuerpo femenino en diferentes lugares. Este es el panorama, espero haberlo presentado bien en general. Si se me ha olvidado algo, perdónenme, no alcanzo a hacerlo todo y no quiero aburrirlos, sobre todo porque hay que pasar a otra. Sí, y está bien, ¿no? Aquí me menciona María, me dice, sí, el feminismo indigenista, el comunitario, el ecofeminismo lo mencioné, pero no había mencionado exactamente el comunitario, el indigenista. Hay cantidades, porque en últimas, y aquí viene un poco algo de la crítica, que en algún momento diré, si nos ponemos a partir la cuerda, pues podemos hacer N combinaciones. No está mal, pero puede llegar a traer una serie de inconvenientes, como ya les daré. Ahora bien, yo quisiera mencionar aquí rápidamente los 15 puntos que quiero tratar para luego hacer otra discusión y luego volver sobre ellos para para dejar un poco la idea sembrada de qué es lo que hay. Y van en este orden, estos 15 puntos. Espero hacerlos de una manera apropiada. Pero para irlos desgranando, para que me entiendan y también que les quede en la mente, en la cabeza y podamos discutirlos y tenerlos listos. Primero, una de las críticas que yo tengo a todos estos movimientos y todo esto, teniendo en cuenta y valorizando todo el trabajo que se ha hecho, pero que me parece estos puntos que yo estoy dando aquí pueden ayudar a alimentar, si alguien quiere, si le sirve, pero hay que considerarlos bien, ¿ya? Uno de ellos, y ojo porque pueden al parecer y se van a repetir aquí algunas cosas, pero en realidad son matices que yo estoy dando a una serie de ideas
que comenzaron a florecer y que es fácil darse cuenta de los inconvenientes que hay allí. El primero de ellos, y es que en realidad en ninguna de las corrientes que he visto, y esto va a tener que ver con otro punto, no se trata con suficiencia el origen del patriarcado. Y en realidad se asumen muchísimas cosas. Se están asumiendo muchísimas cosas. El segundo elemento, que es uno que ya había mencionado, es que no siempre el patriarcado en realidad coincide con las prácticas misóginas o machistas, y que pueden existir culturas patriarcales no machistas, como hay muchos casos, y machismos en culturas no patriarcales. Ojo con eso. Lo segundo que tiene que ver, bueno, lo tercero que puede ir allá, o que ya lo había mencionado, hay que reivindicar, o bueno, no reivindicar, pero hay que entender incluso de su propia etimología que la palabra macho en sí misma no es negativa, sino que el problema aquí es de acciones. Y por una, digamos, una hipótesis lingüística, la Wordsapir sobre todo, y una valorización excesiva sobre el lenguaje, se ha pensado que siempre el lenguaje necesariamente va en la misma condición en la calidad de las acciones. Y aquí viene algo bastante complicado. Ahora sí, el tercero de estos momentos como tal. Que en la sociedad actual, occidental y capitalista, eso que se llama patriarcado está bastante en entredicho. Y si hay un patriarcado, en realidad está muy minimizado. No quisiera meterme mucho en este punto, pero me encantaría aquí dejarle el hashtag en la mención al final del video a Roxana Kramer, que está aquí en Instagram también, y también la tengo en Twitter. Ella ha tenido la amabilidad de alguna vez contestarme algunas cosas, porque ella publicó precisamente un libro que salió ahorita en noviembre, que se llama El patriarcado no existe más, o algo así me parece. El cuarto momento, la cuarta cosa que quiero decir es que en rigor no hay patriarcados, sino patriarcados. Igual que hay feminismos, y no necesariamente son contrarios. Pero hay que entender que los patriarcados han sido en la historia humana más de orden organizacional social que de característica ideológica. Un quinto momento, y es que para mí en realidad de un éxito pleno del feminismo estará cuando en realidad se reconcilie con la figura del padre. Esto es un elemento psicológico que he tomado de Joseph Campbell en el gran libro El héroe de mil rostros, y de allí tomé un poco esta idea, pero me parece que es uno de los grandes logros que al final logrará hacer el feminismo. En realidad reconciliarse con la figura del padre, no atacarlo. Hay otro punto que quiero también incluir, y es que la violencia se ejerce en la medida en que se desequilibre el uso de poder en favor de alguna parte agredida, ¿no? Y esto es para dar a entender que en realidad no hay violencia de género en sí, sino que es el género el violentado. Y eso puede verse fácilmente porque nosotros hemos caído en excesos de buenismo y pensar que en esa popularidad hombre-mujer uno es el bueno, otro es el malo, uno es el bonito, otro es el feo, cuando en realidad la violencia es una condición humana. Y por lo tanto, tanto hombres como mujeres podemos ser terriblemente violentos. El patriarcado, el séptimo punto que quiero considerar, es que el patriarcado es en realidad, o lo que llamamos el patriarcado, es un efecto social de la misoginia, y en su práctica vive de un esencialismo que se naturalizó sobre una serie de ideas de la mujer que en realidad son descripciones muy pobres sobre sus propias condiciones de existencia, pero que en la actualidad en realidad no se pueden sustentar a la luz de la evidencia. Yo voy a explicar un poco más esto más adelante, pero lo voy enunciando. El octavo punto es que el patriarcado nace como resultado del dominio de los hombres. Y aquí es una respuesta directa al primer punto en unos aspectos que durante siglos se descuidaron en el ámbito femenino, pero que no estoy diciendo que no puedan hacerlo en absoluto. Pero se originaron por el orden de, en su momento, cacería, que implicaba el sustento ritual, el control de las armas, los desplazamientos y los viajes, lo que implicaba el conocimiento de los territorios,
la producción de la religión y el control sobre la producción y la inventiva. Ahora, estos 5 elementos lo quiero enunciar porque no he visto, y aquí tiene que ver con el primer punto, no he visto en ningún libro feminista una suficiente explicación de dónde es el origen del patriarcado. Y esto me recuerda en algún momento algunas cosas que se dieron cuando se acusaba a cierta parte de la población de ser inferior o superior y sin embargo a la vez dominarnos, no dominarnos, y una serie de debates que hay allí en torno a eso. ¿Por qué lo enuncio? Porque hay que entender dónde se originan las cosas para saber cómo remediar esa situación y a qué estaban cumpliendo. Claro, las amazonas precisamente serían un caso de excepción, o sea, serían excepciones a la regla. Había muchos casos de no solo de ginecocracias, sino de matriarcados completos. Pero precisamente el caso de las amazonas es que cumplían todos esos papeles, es decir, todas ellas lograban hacer eso y sin embargo serían un reducto poblacional de las mujeres que lograrían hacer eso. Ahora, yo tengo una teoría particular por allá de arqueológica que sería muy duro demostrarla, es una hipótesis, no es ni siquiera una teoría de cómo se llegó a la dominación o al predominio general masculino a nivel mundial. Lo que no quiere decir que sea, no estoy aquí operando con eso, una falacia histórica o genética que por decir que porque es antiguo es válido, no, eso me tiene en realidad sin cuidado, pero me gustaría hablar en algún momento de ese origen. Es algo muy largo, creo que aquí no alcanzaríamos a exponerlo. El noveno caso sería que el hombre puede y debe participar del debate feminista mientras él esté involucrado conceptualmente, porque no se puede hablar de él mientras se siga aludiendo de él de muchas maneras en su discurso. Esto lo digo especialmente para aquellas feministas que quieren excluir al hombre de la actividad, ya sea ideológica o activista dentro del feminismo como tal. Otra de las cosas es que el feminismo, una vez logrado en su verdadero plan y objetivo, debe cumplir todo objetivo de una ideología. Y es un objetivo que las ideologías muchas veces temen aceptar, porque una vez conseguido su objetivo tienen que ser disueltas. Y cuando digo disueltas no quieren decir olvidadas, sino que han cumplido con su trabajo. En el puesto número 11 tengo que el feminismo debe ser apoyado por el hombre, porque en la medida en que éste lo apoye también, él reconoce su propia humanidad, que es también una naturaleza y una relación muy profunda con lo femenino. De hecho, los hombres tenemos una gran ventaja al respecto. Y también porque el mismo feminismo ayuda a no infantilizar a la mujer, que lastimosamente hay un feminismo que ha llegado a ese punto. Ya también hablaré casos específicos. Un gran problema también que tiene que ver con el punto octavo y el primero es que lastimosamente en el feminismo al patriarcado lo han vuelto un Weltanschauung. Y el Weltanschauung es un concepto en alemán muy junguiano, Freud también lo utilizó para hablar de una cosmovisión o visión del mundo, y aquí hay una serie de problemas. Veo también un problema en una terrible dependencia teórica y conceptual de la falsa idea de la construcción social, que es un término que yo en la antropología detesto, porque todo lo quieren resolver con construcción social. Y las sociedades son tan complejas que no se puede entender todo bajo el concepto de construcción social. Cuando a mí me decían eso en las clases se me chispeaban los ojos, por razones que también espero alcanzar a presentar. Eso me lleva a que hay un exceso de terminología inútil que se ha arraigado en el feminismo, especialmente de ciertos anglicismos que, porque suenan bien, no se cuestionan, y en realidad hay mucha terminología vacía que no tiene correspondencia empírica, y que lo peor de eso es que hay quienes dentro de los movimientos no están dispuestos a contrastar en relación con la evidencia, haciendo la investigación correspondiente, y ya daré esa serie de explicaciones. Y un punto importante, y no menos, no por lo que voy a decir al final, no quiere decir que no es importante, y es que sabiendo que hay feminismos,
me parece que precisamente frente a esa dispersión deberían generar una idea central y reguladora para que en últimas no se disperse todo el proyecto. Sugiero, y eso ya es cuestión de las mujeres si quieren, que deberían hacer un congreso para que me inviten y pueda yo ser a la vez tanto ponente y mesero de semejante situación. Porque me encantaría, son los 15 puntos. Ya, me encantaría actuar como las dos cosas, ponente y trabajar allí, porque necesito trabajar también. Entonces podría hacerlo perfectamente. Esos 15 puntos, quiero sustentarlos, quiero presentarlos, no sé cómo están de tiempo, son las 9:18. Son las 9:18, no sé si ya me estoy excediendo en el tiempo, pero hay otros elementos que hay que tener en cuenta, ¿no? Yo no he nombrado aquí las posiciones, por ejemplo, de Judith Butler, de Kate Millett, porque ellos han, por supuesto, han hecho parte de todo esto, y también de a eso que se le ha llamado el feminismo hegemónico. Me dice María antes que no lo había alcanzado a leer porque estaba disertando acá. Dice, ¿qué piensas de la posibilidad de que un patriarcado sea el resultado de una forma de contar la historia? Esa es la de Henda Miller, que dice que sí, el patriarcado, esa es la teoría de ella, en la creación del patriarcado, donde digamos que el patriarcado fue la forma en que se contó la historia. Y lo dice así explícitamente y da todos los ejemplos. No sería raro. Ahora, el punto es que yo sostengo aquí es que en realidad hay patriarcados, porque es que la gente asume que el patriarcado es única y exclusivamente del occidente cristiano y no sé qué. El patriarcado, o lo que llamamos o lo que yo digo que son patriarcados, en realidad existe en el 98% de las sociedades humanas. Y aquí viene un punto interesante, las otras sociedades donde no se presenta el matriarcado no necesariamente quiere decir que no presenten fenómenos como el machismo o el sexismo. De hecho, hay una tribu en la India donde es totalmente matriarcal y sin embargo sus miembros masculinos tienen comentarios sexistas altísimos, de un nivel, de un calibre que ni los grandes humoristas argentinos que hacen estos comentarios en respecto bastante pasados podrían aguantar. Y lo digo porque hay casos donde diría, pero eso es paradójico, porque la gente asume, uno de los puntos que trato, que donde hay patriarcado necesariamente hay misoginia, comillas, machismo, paréntesis, machismo, porque no siempre es así. Es más, hay casos donde en sistemas patriarcales se da un exceso de beneficio y de protección a la mujer por el valor que tiene, que podría verse como un machismo positivo, ¿ya? Un exceso de protección que lleva a que la mujer no haga cosas, pero precisamente porque está arraigado mucho con el papel protector de crianza y sobre todo maternal de la mujer. Y es sabido que en muchísimos pueblos donde los grupos patriarcales existieron para afuera, en el sentido de que eran protectores, proveedores y conservadores de la naturaleza femenina. Ahora, atención, esto sería para otro tema. Hay un libro interesantísimo, no recuerdo el nombre del antropólogo aquí, y habla de cuáles son las condiciones culturales para la hombría en muchas culturas. Y la idea general o la idea que hay detrás de todo eso es que precisamente el patriarcado nace o crece para generar una serie de condiciones de exagerada protección sobre la mujer, tanta que terminan dañándola, por supuesto. Pero yo quisiera volver sobre ese punto. Dice, los feminismos se dicen unos a otros, si no nos cuestionamos y ejercemos la autocrítica, faltamos al principio de la búsqueda de libertad, lugar de enunciación de donde nació el feminismo. En efecto, es que desde ahí tiene que partir. La crítica es ineludible y es interesante entender que hay quienes lo han asumido y hay quienes no. Ahora, esto es muy, muy, muy importante entenderlo, sobre todo porque en algunos de los bandos se pueden caer en condiciones de un excesivo esencialismo y, vuelvo y lo digo, de buenismo frente a ciertas cosas, sobre todo cuando se revelan que hay fenómenos donde se demuestra que las condiciones en realidad no son tan desiguales en ciertos factores. Dice, lo importante es que la mujer esté de acuerdo con esta posición y sea consciente de que es una decisión, no una imposición. Correcto, es que el asunto debe ser de decisión. Pero bueno,
para entender un poco estos puntos, ya es bastante el tiempo, no sé, es bastante lo que he tenido que explicar aquí, pero quiero recordar algunas cosas antes de poder defender algunos de los puntos que mencioné. Y es que en últimas, el feminismo ha hecho un paso muy grande entre defender los derechos de la mujer en términos no solo de las democracias, sino de las condiciones de vida sociales en las que esté, a pasar a volverse incluso una defensa muy propia de la mujer de cómo mejorar y ver la realidad. Y aquí viene el punto que María Jiménez está diciendo aquí, ¿no? Y es que por su naturaleza de orden libertario y incontestatario, el feminismo o los feminismos, o más bien el gran feminismo inicial, pues va a generar y dividirse siempre en facciones. Porque en últimas, el feminismo, como buena madre, es nutricia y es variada, así como la naturaleza. Me dirán que es un esencialismo, me dirán que eso es una imagen. Sí, pero es que es tan duro salirse de las imágenes que tenemos. Los grandes estereotipos son historias que se han posicionado, están sentadas y es difícil hay veces hacerlas parar de su lugar. Pero no imposible, se puede, se puede. Ahora bien, ¿qué es otra cosa de las que subyace aquí? Y es que en realidad hay una cosa bastante peligrosa detrás de todo esto. Y es que por lo general, y aquí el gran capital es súper sabio en este tipo de cosas, los grupos vulnerables han sido usados y son puentes de los opresores para generar ciertas condiciones. Y el feminismo, el gran grupo, el núcleo central del feminismo, ha sido uno muy bueno que ha permitido que ciertas fuerzas económicas transiten a través de ellos para generar nuevos focos de opresión. ¿Ya? Esto es duro lo que estoy diciendo, pero tiene que ver mucho con una cosa, y es que las reivindicaciones o el discurso de las reivindicaciones, que no es que estoy en desacuerdo con ello, pero hay que tener un cuidado tremendo porque se han vuelto herramientas de los que saben manipular las emociones de las masas indignadas para que asuman causas justas sin considerar, la virtud que éstas tienen y no cuestionar sus propios motivos. Y esto ha llevado precisamente a un punto, y es que hacen que no constituyan masas críticas, que es lo más difícil, y se vuelvan más bien causas fanáticas o masas fanáticas. Digamos que esto tiene que ver muchísimo, por supuesto, con entender en realidad cuál es el papel que el feminismo debe tener y cuáles son sus propósitos. Sobre todo porque, digamos, en realidad, mucho del gran discurso se ha tragado muchísimas cosas que en realidad han caído en la trampa de los mismos poderes que dicen criticar. Un ejemplo sencillísimo de eso es que estas autoras, especialmente Judith Butler, Kate Millett, Anne Ferguson, han hecho sus discursos que tienen puntualmente unas pautas muy interesantes, especialmente Judith Butler, que es la que ha generado a partir de la teoría queer una serie de consideraciones bastante fuertes sobre el género, al punto de que usando o abusando del concepto de construcción ya desdibuja por completo el proceso de la mujer, y ya la mujer es simplemente un constructo y lo cuestiona por completo. Entonces ni siquiera el feminismo defiende a la mujer, defiende en realidad una serie de ideas construidas y que en sí mismas no tienen un sustento. Pero el punto es que estas autoras, y eso no tiene en sí nada de malo, pero hay algo que es interesante de ver, han cuestionado el patriarcado por la opresión a la mujer y se han alimentado de este discurso o han utilizado este discurso ya sea contra el blanco privilegiado, contra la necesidad de no ver a las cosas en una medida heteronormativa, pero en el fondo los que han financiado estos estudios, llamativo, desde el año 1969 han sido a través de esas universidades, especialmente la Universidad de San Diego,
han sido las grandes fundaciones capitalistas. La Fundación Ford, la Fundación Rockefeller, la Carnegie Foundation, la Turner Foundation, la MacArthur Foundation, la Kellogg Foundation, la IBM International, la Hitachi Foundation, la George Soros Foundation, ¿ya? Que han alimentado a que estas ideologías se propaguen de una manera elevadísima. Y me llama la atención por algo, porque lo digo porque a mí en los años, a 1998 que comencé a estudiar antropología, estas discusiones yo las veía en las aulas, pero no las escuchaba en la sociedad. Y a mí me llama la atención porque en general la academia, y eso es una crítica que yo le tengo a la academia así de manera acérrima, alimenta a la sociedad con las migajas de lo que conoce. Y los debates llegan tardísimo. Esto yo ya lo escuchaba en el segundo semestre y la gente ahorita está en medio de este debate y cuando yo llego y vuelvo a esto, porque me parece muy llamativo de que se toque otra vez, para mí es como volver a tomar cosas que ya se habían trabajado. Dice María, dice la necesidad de volver la necesidad humana a capital social, el rol perverso de la academia. Sí, en efecto. Y devolverlo y de utilizarlo para definir cosas bastante cuestionables, ¿ya? Sobre todo porque en últimas han vuelto al feminismo en ciertas ramas, especialmente la hegemónica, algo que vende, punto, o sea, vende. Y a ellos no les interesa si es cierto o no, si es válido o no, sino que vende. Y el problema, y ojo, que esto ya no es parte del capital, sino de la gente y de la masa, la falta de masa crítica, es que simplemente asumen y no cuestionan. Y ese es el gran error. Porque al no cuestionar y al pensar que me dijo Judith Butler, que dijo esta fulanita de tal esto, y asumen las cosas, eso es terrible. ¿Ya? Una de las cosas, y yo creo que ya por tiempo voy tomando en enlazar alguno de los puntos que consideré, porque me da pena con ustedes. Si alguien quiere y puedo continuar, si no hay problema, me dicen continúa, o porque es que ya es mucho tiempo y me da pena molestarlos. Pero una de las cosas que me parece llamativo es la cantidad de inclusión de términos que se han incluido en el discurso feminista, pero que en realidad no tienen ningún apoyo en términos de la experiencia, la investigación y de la contrastación empírica. Entonces hay algo que yo llamo un exceso de terminología inútil que ha vuelto al feminismo pesado y que no tiene correspondencia con la realidad. Y que en última se mantiene para, simplemente en algunos casos, para mantener el piso de la ideología y porque eso le ha dado la teta a comer a muchas y a muchos. ¿Ya? Se les voy a dar en ejemplos muy sencillos. Yo he estado revisando aquí una serie de conceptos que me parecen bastante cuestionables. Uno de ellos, por ejemplo, ese de machiplacencia, me llama la atención. Otro bastante cuestionable, el famosísimo techo de cristal, que está muy asociado a la llamada brecha salarial, que es bastante interesante porque, pues bueno, me gustaría contar algunos casos, pero quiero irme primero a a este concepto que es uno de mis favoritos. Y es el del mansplaining, ¿no? Yo estaría aquí haciendo un mansplaining de los grandes, hermano. ¿Y en qué consiste? Y es que dicen que el mansplaining, que fue un concepto de Rebecca Solnit en un ensayo llamado Men Who Explained Things, que salió en Los Ángeles, se publicó en Los Ángeles en el año 2008, y se refiere a un neologismo para referirse a la actitud de condescendencia de un hombre que explica algo en una mujer por creerse superior. Ahora, es interesante, puede que exista el mansplaining, pero ¿por qué no hablan del womansplaining? A mí me lo han hecho muchísimas veces. Y no solo eso, hay autoras que quieren aclarar, no, pero es que tú lo haces porque ese hombre a una mujer, pero atención, es que esa mujer sí sabe del tema y tú no. Pues cuando yo estoy hablando, ¿cómo sé que esa persona sí lo sabe y yo no? Si menos si apenas lo estoy conociendo. Segundo, es que eso es una actitud humana. A uno como hombre también se lo hace. Además, que si nos ponemos de quisquillosos, pues no solamente hay que hablar de mansplaining ni de womansplaining, hay que hablar de queer explaining, trans explaining, fluido explaining y póngale todo para allá. Pero yo, ¿cómo voy a saber por su vestimenta quién es quién? Si la identidad no necesariamente tiene que ver con el atuendo.
¿ya? Una persona no es indígena porque se vista de indígena, ¿ya? Ni tiene que andar con pluma y cosas para decir soy indígena. Eso ya lo sabemos desde hace mucho tiempo. La identidad y la etnia, cosas bien diferentes pero que pueden conjugarse en algún momento, no tienen nada que ver con el atuendo, ¿ya? ¿Qué tal que yo trate a alguien de transexual y resulta que es un actor y esté siempre haciendo un papel y apenas me lo están presentando? Yo no sé, tengo que conocer. Yo por eso frente a ese tipo de cosas y frente a cuestiones del trato siempre prefiero el nombre. El nombre es lo más inclusivo que hay. Tratar a la persona con respeto y por su nombre, sea el que sea. Entonces, se generan una cantidad de cosas. Hay otro que me encanta y es el de... este es interesantísimo, ¿no? El mansplaining, espero nombrarlo bien, slamming. Y se refiere a la actitud de los hombres que empujan o chocan con las mujeres en las vías públicas como el metro, la acera, de forma voluntaria o no. O sea, por Dios, o sea, me choco con una mujer y ya, mansplaining. Es ridículo. Atención, de forma voluntaria o no, eso lo tomo de un glosario feminista, lo pueden encontrar en internet, ¿ya? Y una muy desocupada activista llamada Beth Breslov, ay, es de Breslov, me gusta porque es de Breslov, es la impulsora de este término, creado en 2015. Que desocupe de esta mujer, o sea, simplemente porque choco con una mujer en un lugar que es público y en el que seguramente estaba abarrotado de gente, estamos haciendo eso. Este también es llamativo y fue muy interesante porque causó por ahí ocurrió un video y es el de mansplaining, ¿verdad? Mansplaining. Y es cuando un hombre hable tanto las piernas en el transporte público y incomoda al que está sentado a su lado. Hay una tendencia casi que universal de que los hombres abramos las piernas así, ¿ya? Y es porque tenemos testículos y tenemos un pene. Y es tan incómodo cerrarlas. Entonces, habría que preguntarles a los hombres transgénero o las mujeres transgénero qué pasa cuando si se cierran o no las piernas. Me gustaría hacer un estudio al respecto. Y si siendo que se han mutilado y lo siguen haciendo, entonces podemos estar hablando de que no tiene nada que ver con el pene y con los testículos. Pero díganme, en últimas, este tipo de términos, ¿qué aportan? ¿Qué aportan mientras mujeres están siendo maltratadas? Mientras mujeres no tienen un acceso a la educación para que no tengan que depender de un tonto y puedan valerse por sí mismas. ¿Qué están haciendo estos debates o estas terminologías por esas mujeres? Mujeres que tienen que soportar a hombres, bueno, o a sus parejas, que no necesariamente tienen que ser hombres, porque el maltrato ocurre en cualquier condición de pareja, como ya se han dado cuenta algunas, y se han dado cuenta que en relaciones de mujeres lesbianas pueden haber perfectamente maltrato, y no tiene nada que ver con el patriarcado, sino que tiene que ver con que los humanos podemos ser violentos, y eso es algo que hay que reconocer, y no es propio del hombre como si fuera algo esencial, además porque caen en una paradoja, ¿no? O sea, no esencialicemos o no naturalicemos actos, sin embargo el hombre es violento porque, somos violentos porque sí. O veamos este otro, ¿no? El manterrumping, ¿no? Es usado por primera vez en 2015 por la periodista Jessica Bennett tras la interrupción del discurso de Taylor Swift por Kanye West en los MTV. Y básicamente es interrupción de un hombre y designa por el cual, sin razón evidente, un hombre interrumpe a una mujer. Pero ahí volvemos, woman interrumping, trans interrumping. Cualquier persona puede interrumpir a otra en un discurso. Esto no lleva a ningún lado y en realidad lleva a una frase muy famosa desde hace siglos, y es el divide y vencerás, y es crear campos de división tanto ideológicos como sociales para que simplemente la mentalidad, el exceso, la fuerza mental de las personas se dividan en cosas que no tienen ninguna necesidad de ser debatidas. Sí, aquí está, aquí lo dice perfectamente María Jiménez, dice exactamente: el exceso de terminología corre el riesgo de distraer el foco de lo importante. Efectivamente, allí está, y María lo acaba de resumir muy bien. Hay otro problema, y es
en relación a un concepto que es el de el techo de cristal en relación a la brecha salarial. No, yo creo que no hay época donde más se ha desmentido esto, porque precisamente las mujeres acceden con más facilidad a los puestos de poder y acceden en muchísimas otras cosas a las situaciones. Además, porque la ley no solamente ampara esto, sino que castiga los casos contrarios, donde además que las cosas, y eso se ha dicho mucho, si el chiste es pagarle menos a las mujeres, pues ¿por qué las empresas no contratan más mujeres? Para que así abaraten las cosas, ¿no? Es que eso no tiene nada que ver. La brecha salarial es un concepto económico muy sencillo y es muy básico y que se ha tomado muy mal y se ha leído pésimamente. La brecha salarial consiste en la diferencia que hay media, atención, entre hombres y mujeres cuando se comparan los sueldos de tanto de hombres y mujeres que trabajan las jornadas completas. Es decir, se toma la totalidad de los hombres y mujeres que trabajan en puestos reconocidos, no en cosas de informalidad porque no hay datos sobre eso, se compara con las de las mujeres y se divide por el número y la cantidad. Y allí se saca la media y ahí es donde se toma la diferencia, pero no quiere decir que una mujer en particular o un grupo de mujeres tenga que ser. Las leyes sancionan por completo eso. Ahora, lo que sí se ha descubierto, y atención, porque aquí viene un punto interesante, que luego será retomado por algunos feminismos para atacar precisamente eso y por otra serie de discursos que voy a cuestionar más adelante aquí en Pablo y sus Mundos, cuando trabajemos con un tema bien interesante, ¿no? Y es que en realidad lo que se ha descubierto es que la llamada brecha salarial en realidad es constituida por el hecho de tener hijos. Pues resulta que las mujeres suelen ser las que se dedican más a cuidar a los hijos y por lo tanto esas mujeres adquieren un puesto de medio tiempo y no tienen el mismo capacidad de paga no se les paga igual porque mucho de ese tiempo otro tiempo no está siendo laborable porque están criando a los hijos. Entonces la brecha salarial en realidad tiene que ver con los procesos de crianza. Y atención, y ahí me llama mucho la atención y es porque un sector del feminismo no solo se tragó, sino que además propugna y busca no estoy diciendo que todas, porque otras por supuesto han entendido que hay mujeres que se realizan siendo madres, y me parece de hecho que parte del ser mujer, aunque me digan que eso es un concepto muy estereotipado, pero tiene que ver con la naturaleza biológica, que es muy importante, es importantísima, porque la naturaleza le dio algo a la mujer que los hombres no tenemos, y es tener entrañas, y allí pueden tener la posibilidad de conservar una vida durante un tiempo y de darle prácticamente buena parte, si no la mayoría de todo su sustento. Entonces por eso se tiene que ver mucho con ese discursito de antihijos que comenzó a salir en un tiempo y la gente comienza a tragarse eso. Ahora no quiero decir que no quieran tener hijos, bienvenido el que no quiera tenerlo, pero se volvió un discurso, que es un discurso bastante cuestionable y lastimosamente algunas, no todas, de los sectores feministas se tragaron eso pensando que una mujer por el hecho de tener hijos es menos mujer o que ya perdió las cosas o que se dedicó a ellos y alguien comentaba por allí en un video que vi que un artista decía que una mujer en el hogar era un cerebro menos actuando en beneficio del resto de las mujeres. ¿What? ¿Por qué? Al contrario, si nosotros nos ponemos a ver, y es un tema que trabajaré más adelante cuando trate este tema, al contrario, podríamos verlo de otra manera y saber que está actuando muy a favor de la sociedad al hecho de proteger a un niño, porque un niño no es una cuestión de la familia, es un ser social. Y la inversión que esa mujer está haciendo en los procesos de crianza no tiene precio, aunque se le pudiera asignar un precio en términos de que el Estado tuviera la responsabilidad de que las mujeres que tuvieran hijos se les dieran unas facilidades tanto económicas como de otra serie de cosas. Pero en fin, es para otro debate. Entonces, podemos revisar una cantidad de términos bastante cuestionables. Esto no sé si hay otro punto por trabajar, me da pena, como les digo, pero quisiera acabar con esto. Quisiera acabar con este punto y me parece que es algo importante. Y es que el feminismo... Sí, María Montessori le diría que se equivocan, sí. Y miren quién fue María Montessori. El trabajo y el proyecto que esta mujer hizo en términos de la educación es maravilloso. O sea, los logros intelectuales
pedagógicos que hace ella es brutal y es en reconocimiento de qué, precisamente de la maternidad, no solo como el parir, sino como el cuidado y la educación, que es muy importante en el proceso femenino. No digo que el hombre no los podamos hacer, de hecho lo hacemos en muchos casos. Y considero que antes las mujeres nos han ayudado muchísimo a los hombres con el feminismo y con el hecho de compartir más los procesos de crianza, porque en realidad como hombre pienso que nos la estábamos perdiendo. O sea, yo en realidad prefiero